Me llamo Erasmo, tengo 31 años y soy médico en una clínica prestigiosa en la hermosa ciudad de Sevilla. Desde pequeño, siempre me han descrito como responsable, meticuloso y dedicado, características que me llevaron a sobresalir en mi carrera profesional. Como el hijo mayor de mi familia, siempre sentí la presión de ser el ejemplo a seguir para mis dos hermanos menores. Vivimos en una casa tradicional andaluza, llena de recuerdos y del bullicio característico de una familia numerosa. Hace 5 años, decidí dar un gran paso en mi vida al casarme con Bel, una mujer maravillosa que es profesora de literatura en un instituto de renombre. Nuestra relación siempre ha sido sólida, marcada por el respeto mutuo y una conexión que parecía inquebrantable. Juntos formamos una familia que muchos consideran ideal. Nuestros gemelos, Mateo y Sofía, son el corazón de nuestro hogar. Con sus risas y travesuras, llenan cada rincón de alegría. A menudo nuestros amigos y vecinos comentan que nuestra vida es el sueño perfecto, una casa acogedora, una carrera exitosa y una familia unida. Sin embargo, todo cambió en una noche que, en principio, parecía tan ordinaria como las demás. Bel había recibido la noticia de su ascenso como jefa de departamento en su escuela, y decidimos organizar una pequeña celebración en casa para compartir su logro con amigos y colegas. Fue en esa velada cuando conocí a Dani, un joven estudiante de Bel, que había insistido en asistir para felicitarla personalmente. Dani, con sus 18 años, irradiaba una energía cautivadora. Su presencia destacaba entre el grupo, no solo por su físico atractivo, con ojos verdes brillantes que parecían revelar una profundidad inesperada, sino también por su manera de hablar, articulado, curioso y sorprendentemente maduro para su edad. Durante la fiesta, Bel me presentó a Dani con orgullo, describiéndolo como uno de sus alumnos más prometedores. Nuestra primera conversación fue breve, casi casual. Dani me agradeció por recibirlo en nuestra casa y expresó su admiración por mi trabajo como médico, un tema que parecía apasionarle. En aquel momento, no imaginé que ese intercambio marcaría el inicio de algo que pondría patas arriba mi vida y mis certezas. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero en mi mente volvía constantemente a esa noche. Había algo en Dani que no podía definir, algo que me intrigaba y me hacía sentir incómodo. Intenté ignorar esos pensamientos, diciéndome que simplemente estaba impresionado por su inteligencia y carisma. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, nuestras vidas comenzaron a cruzarse de maneras inesperadas, y cada encuentro parecía intensificar las emociones que intentaba suprimir. Dani, por su parte, no ocultaba su interés en entablar conversaciones conmigo. Cada vez que coincidíamos, ya fuera por casualidad o en eventos relacionados con Bel, buscaba mi compañía. Poco a poco, nuestras interacciones se volvieron más profundas. Hablábamos sobre libros, filosofía y los retos de la vida. Había en él una sensibilidad y una perspectiva del mundo que me desarmaban. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en una conexión difícil de explicar. En mi interior, luchaba contra un torbellino de emociones, culpa, confusión y, sobre todo, miedo. No solo estaba poniendo en riesgo mi estabilidad familiar, sino también cuestionando todo lo que creía sobre mí mismo. Dani, sin embargo, parecía aceptar esa conexión con una naturalidad que me desconcertaba, como si supiera algo que yo aún no podía comprender. Ese fue el comienzo de una historia llena de decisiones difíciles, secretos y momentos que pondrían a prueba no solo mis valores, sino también mi capacidad de amar y entenderme a mí mismo. Tras aquella primera noche, la vida continuó como siempre, o al menos eso intenté hacerme creer. Pero cada encuentro con Dani parecía desafiar esa normalidad que tanto valoraba. Todo empezó con pequeños gestos, aparentemente inocentes, que lentamente construyeron una conexión que ninguno de los dos podía ignorar. La primera vez que sentí que algo cambiaba fue durante un evento benéfico organizado por la escuela de Bel. Dani, siendo uno de los mejores estudiantes, había sido invitado para dar un discurso sobre el impacto de la educación en su vida. Yo, como esposo orgulloso, acompañé a Bel al evento, dispuesto a apoyar desde el anonimato. Sin embargo, en cuanto Dani subió al escenario y comenzó a hablar, noté cómo su mirada buscaba la mía entre la multitud. Había algo en sus ojos que me desarmaba, una intensidad que parecía atravesarme y desnudar cada rincón de mi alma. Después del discurso, me acerqué a felicitarlo. Su sonrisa fue amplia, sincera, pero había algo más en ella,
algo que parecía decir: «Te he estado esperando». Me estrechó la mano, y ese simple contacto fue suficiente para encender una chispa que había intentado apagar. Su piel era cálida, y su agarre, aunque firme, tenía una suavidad que me dejó un hormigueo persistente en los dedos. Con el tiempo, esos momentos de contacto se hicieron más frecuentes. Una tarde, mientras acompañaba a Bella a la escuela para ayudar con una actividad extracurricular, Dani apareció inesperadamente. Llevaba un libro en la mano y me pidió mi opinión sobre un tema médico que había leído. Nos sentamos en una esquina tranquila, lejos del bullicio de los demás. Mientras hablábamos, se inclinó hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Sus dedos rozaron los míos al pasarme el libro, y sentí como mi respiración se volvía irregular. No dije nada, pero mi mente estaba en caos. ¿Acaso él sabía lo que estaba haciendo? ¿O era yo quien estaba leyendo demasiado en cada gesto? Otro momento que marcó un antes y un después fue durante una tarde lluviosa. Belle había invitado a algunos de sus estudiantes a casa para un taller literario, y Dani, por supuesto, estaba entre ellos. Después de la sesión, mientras los demás se preparaban para irse, Dani se quedó atrás, diciendo que quería agradecerme por haberle recomendado un libro. Nos encontramos en la cocina, solos, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Me pasó el libro que había terminado de leer, y al hacerlo, sus dedos rozaron los míos de nuevo, esta vez deliberadamente. Lo miré, y en sus ojos había una mezcla de desafío y ternura que me dejó sin palabras. «Gracias por esto, Erasmo. Significa mucho para mí que te tomes el tiempo para hablar conmigo», dijo, su voz apenas un susurro. «No es nada, Dani. Eres un joven brillante. Es un placer conversar contigo», respondí, intentando mantener mi tono neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. De repente, dio un paso más cerca, lo suficiente para que nuestros hombros se rozaran. Sentí el calor de su cuerpo junto al mío, y mi mente gritaba que me alejara, pero mis pies parecían clavados al suelo. Dani levantó la vista hacia mí, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No fue necesario que dijera nada. Su mirada lo decía todo. Cada uno de esos encuentros mermaba mis defensas, desdibujando las líneas que había prometido no cruzar. Dani era como una tormenta inesperada, trayendo consigo caos y belleza a partes iguales. Su juventud y su pasión chocaban con mi racionalidad y mis responsabilidades, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, había una parte de mí que no podía, o no quería, detenerlo. Poco a poco, los pequeños roces y las miradas prolongadas se convirtieron en encuentros más frecuentes, en conversaciones que duraban horas y en una cercanía física que cada vez era más difícil justificar. La culpa me carcomía, pero al mismo tiempo, había una emoción latente, casi adictiva, que me hacía buscar esos momentos con Dani, aunque fueran efímeros. Sabía que estaba caminando por un terreno peligroso, pero ya era demasiado tarde. Cada gesto, cada toque, cada mirada entre nosotros era un paso más hacia lo inevitable. Era una noche tranquila de otoño. Belle había llevado a Mateo y Sofía a pasar el fin de semana con sus abuelos en el campo, dándome la rara oportunidad de tener la casa para mí solo. Había planeado aprovechar el tiempo para descansar y poner en orden algunas tareas pendientes, pero cuando recibí un mensaje de Dani, mi tranquilidad se desmoronó. «¿Estás en casa esta noche? Quiero hablar contigo sobre algo importante». Vacilé antes de responder. Sabía que permitirle venir era un riesgo, pero también sabía que, en el fondo, no quería decirle que no. Finalmente, envié un simple «sí, puedes venir». Cuando Dani llegó, traía una botella de vino bajo el brazo y una sonrisa tímida en los labios. «Espero que no sea una molestia», dijo mientras entraba, su voz cargada de una cercanía que me resultaba familiar y peligrosa. Le aseguré que no lo era y lo invité a sentarse en la sala. Sirvimos el vino y hablamos de cosas triviales al principio. Su última presentación en la escuela, mis pacientes, el clima. Pero había una tensión en el aire, algo que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos sentíamos. La conversación se volvió más personal con el paso de las horas. Dani, con una franqueza que me desarmó, empezó a hablar de sus sentimientos. «Desde que te conocí, Erasmo, algo en mí cambió. Sé que esto está mal. Sé que debería mantenerme alejado, pero no puedo evitarlo. Tú me haces sentir vivo,
como si finalmente alguien me viera por quien soy realmente. Su confesión me dejó sin palabras. Miré sus ojos, llenos de vulnerabilidad, y sentí que algo dentro de mí cedía. Intenté buscar las palabras adecuadas, algo que pusiera fin a aquello antes de que fuera demasiado tarde, pero no encontré la fuerza. Dani, esto no debería estar pasando. Hay tantas cosas en juego. Mi familia, mi carrera. Tú tienes toda tu vida por delante. Mi voz era apenas un murmullo, pero mis palabras no tenían el peso que deberían. Dani no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente, sus ojos nunca dejando los míos. Puso su mano sobre la mía, y ese simple gesto derribó lo poco que quedaba de mis defensas. No puedo fingir que esto no existe, Erasmo. Y sé que tú tampoco puedes. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Dani se inclinó hacia mí. Sentí su aliento cálido contra mi piel, y en ese instante, el mundo exterior dejó de importar. Fue un beso suave, pero cargado de emoción, como si todo lo que habíamos contenido durante semanas se liberara de golpe. Intenté apartarme, decirle que no podíamos seguir, pero mis manos, traicionándome, se aferraron a su cintura. El beso se profundizó, y con él, la distancia entre nuestras dudas y deseos se evaporó. Antes de darme cuenta, lo llevé a mi habitación, un lugar que hasta ese momento había sido sagrado para mí y Belle. La culpa estaba ahí, como una sombra en el fondo de mi mente. Pero en ese momento, el peso de mis sentimientos por Dani era demasiado fuerte para ignorarlo. Pasamos la noche juntos, enredados en emociones y caricias que parecían borrar todas las barreras que alguna vez existieron entre nosotros. Fue una mezcla de pasión y ternura, de necesidad y miedo. Cada toque, cada susurro parecía gritar una verdad que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Habíamos cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Cuando la madrugada empezó a asomarse, Dani se quedó dormido a mi lado, su rostro relajado y lleno de una paz que contrastaba con el torbellino en mi interior. Lo observé por un largo rato, tratando de asimilar lo que había sucedido. Mi vida, que hasta entonces había sido un reflejo de estabilidad y éxito, ahora estaba en un punto de quiebre. Y aunque sabía que enfrentaría las consecuencias, también sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Aquella noche no fue solo un momento de debilidad. Fue el comienzo de algo que pondría en jaque todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado de ser fiel. No solo a los demás, sino a mí mismo. Desde aquella noche en mi casa, todo cambió. Dani y yo compartíamos algo que estaba prohibido, algo que nadie más debía descubrir. La sensación de clandestinidad añadía un peso asfixiante a cada interacción, pero también un extraño sentido de euforia que no podía negar. Era como caminar sobre una cuerda floja. Cualquier paso en falso podría hacer que todo se derrumbara. Nos vimos obligados a construir un mundo paralelo, hecho de miradas furtivas, mensajes codificados y encuentros fugaces. Dani, con su juventud y audacia, parecía disfrutar de ese peligro, mientras que yo vivía atrapado entre la culpa y el deseo. Cada vez que lo veía, ya fuera en un evento de la escuela o en alguna visita casual de Belle, sentía un nudo en el estómago. Sabía que todos los que nos rodeaban podían sospechar algo si no éramos cuidadosos. Nuestra forma de comunicarnos se volvió un arte en sí misma. Los mensajes que intercambiábamos estaban cargados de significados ocultos. Un simple ¿"¿Puedo verte esta noche?", enviado por Dani, hacía que mi corazón se acelerara y mi mente se llenara de excusas para justificar mi ausencia en casa. Nuestros encuentros solían ser en lugares apartados: un parque al anochecer, un café en un barrio lejano, o incluso mi coche, estacionado en una calle tranquila. Había una vez en particular que casi fuimos descubiertos. Belle organizó una cena con algunos compañeros de trabajo, entre ellos Dani. Mientras los demás charlaban animadamente en la sala, él y yo nos encontramos a solas en la cocina. Solo fue un momento, pero suficiente para que su mano rozara la mía de manera intencionada mientras me pasaba un plato. «Te extraño», susurró apenas audible, pero sus palabras resonaron en mi cabeza como un grito. Mi reacción fue inmediata. Me aparté ligeramente, fingiendo que todo era normal, mientras sentía las miradas de Belle y los demás desde el otro lado de la puerta. Esa noche no pude dormir. La cercanía de Dani bajo el mismo techo que mi familia me hacía sentir como si estuviera jugando con fuego. Y,
Sin embargo, la chispa que él encendía en mí era imposible de apagar. Con el tiempo, aprendimos a ser más cuidadosos. Dani, consciente de mi paranoia, comenzó a ser más discreto. Incluso en nuestras conversaciones, evitaba cualquier tema que pudiera levantar sospechas si alguien las llegara a leer. Yo, por mi parte, me encontraba ideando coartadas cada vez más elaboradas para justificar mis ausencias. Alegaba jornadas largas en el hospital, reuniones inesperadas o incluso actividades sociales ficticias. Bell nunca cuestionó mis excusas, confiando plenamente en mí, lo que solo incrementaba mi sentimiento de culpa. Había noches en las que, después de estar con Dani, volvía a casa y me sentaba en el borde de la cama, observando a Bell mientras dormía. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo podía seguir engañándola mientras mi corazón se dividía entre dos mundos. Pero cada vez que pensaba en terminar todo con Dani, algo en mí se resistía. Había una conexión entre nosotros que no podía ignorar, una necesidad que iba más allá de lo físico. Un día, mientras estábamos juntos en una habitación alquilada en las afueras de la ciudad, Dani me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Erasmo, no sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Quiero estar contigo de verdad, no solo en secreto». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Sabía que tenía razón. Vivir en las sombras no era sostenible, pero tampoco podía imaginar un mundo en el que Bell y mis hijos no formaran parte de mi vida. Estaba atrapado en un laberinto sin salida, y cada día que pasaba, las paredes se estrechaban más. A pesar de todo, seguí adelante. Los encuentros con Dani se volvieron un refugio, un escape de la rutina que ya no me llenaba. Pero la culpa era un compañero constante, un recordatorio de que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. El peso de lo que compartía con Dani comenzó a hacerse insoportable. Cada vez que volvía a casa después de uno de nuestros encuentros, sentía los ojos de Bell sobre mí, como si supiera que algo no estaba bien. Al principio, me decía que eran solo imaginaciones mías, una manifestación de la culpa que crecía día a día. Pero con el tiempo, su comportamiento empezó a cambiar. Sus preguntas, que antes eran simples y casuales, ahora tenían un matiz diferente, más profundo. ¿Todo bien en el hospital?, me preguntó una noche mientras cenábamos. Su tono era tranquilo, pero sus ojos me analizaban con una intensidad que me puso nervioso. «Sí, solo ha sido una semana agotadora», respondí, tratando de sonar despreocupado. Pero incluso mientras hablaba, sentí como mi voz vacilaba ligeramente. Bell no dijo nada más, pero su silencio fue más ensordecedor que cualquier palabra. Esa misma noche, mientras yo fingía dormir, la sentí moverse inquieta a mi lado. Era como si una barrera invisible hubiera empezado a formarse entre nosotros, y cada día que pasaba, esa distancia se hacía más grande. En el trabajo, la situación no era mejor. Algunos compañeros comentaban a modo de broma que parecía distraído, que tenía la cabeza en otro lado. Aunque intentaba ignorarlos, esas palabras me golpeaban con fuerza. ¿Y si alguien realmente sospechaba algo? ¿Y si mis ausencias o mi cambio de humor habían llamado la atención más de lo que pensaba? Pero lo peor llegó una tarde, cuando Bell encontró algo que no debía. Había dejado mi teléfono sobre la mesa del comedor mientras me duchaba, y Dani, ignorando la prudencia, me había enviado un mensaje que no dejaba lugar a dudas. «Te extraño. No puedo esperar para verte esta noche». Cuando salí del baño, encontré a Bell sentada en el sofá, con el teléfono en la mano. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos. Me quedé congelado en el umbral de la puerta, incapaz de moverme o pronunciar una palabra. «¿Quién es Dani?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero cargada de una intensidad que me atravesó. Tragué saliva, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Las excusas revoloteaban en mi mente, pero ninguna parecía suficiente. Finalmente, opté por el silencio, un silencio que dijo más de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Siempre pensé que si algo así pasaba, al menos tendría el valor de decirme la verdad. Pero parece que ni siquiera eso eres capaz de hacer. Bell se levantó, dejando el teléfono sobre la mesa, y se dirigió al dormitorio, cerrando la puerta con fuerza. Esa noche fue la más larga de mi vida.
Me quedé en la sala, mirando al vacío, mientras intentaba imaginar qué sería de nosotros ahora. ¿Podría Belle perdonarme? ¿Querría hacerlo? ¿Y qué pasaría con Dani? Los días siguientes fueron un calvario. Belle me evitaba, hablando lo mínimo indispensable para mantener las apariencias frente a los niños. En su mirada había una mezcla de dolor, decepción y algo más. Una chispa de desconfianza que nunca antes había visto en ella. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía que estaba bajo un microscopio, analizado, juzgado. Por su parte, Dani también comenzó a notar el cambio en mí. ¿Todo está bien?, me preguntó en uno de nuestros encuentros. No lo sé, Dani. Creo que Belle sospecha algo. Él guardó silencio por un momento, antes de tomar mi mano. Si quieres que termine, lo haré. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti no cambiará. Sus palabras, aunque reconfortantes, no aliviaron mi angustia. Estaba atrapado entre dos mundos, incapaz de elegir, pero consciente de que el tiempo se agotaba. La incertidumbre sobre el futuro era un peso constante, y las miradas inquisitivas de Belle eran un recordatorio de que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. El amor que sentía por Dani era real, pero también lo era el compromiso que tenía con mi familia. Y en ese choque de realidades, me encontraba perdido, sin saber cuál sería mi próximo paso, ni si alguno de los caminos me llevaría a la redención. Las semanas siguientes a la confrontación con Belle fueron una tormenta interminable de sospechas, discusiones y silencio. Finalmente, la verdad salió a la luz, y con ella, el juicio implacable de quienes nos rodeaban. Las miradas de los vecinos, los susurros de los compañeros de trabajo y las preguntas incómodas de la familia crearon una atmósfera insoportable. Belle, a pesar de su enojo y su herida, decidió mantenerse junto a mí, pero no por amor. Lo hacía por nuestros hijos, para mantener la apariencia de una familia unida. Yo, por mi parte, acepté la decisión con resignación, sabiendo que ya no había retorno para nosotros. Dani, en cambio, tomó una decisión más drástica. Una noche, mientras estábamos sentados en mi coche, en lo que sería nuestro último encuentro, me miró con lágrimas en los ojos. No puedo seguir viviendo así, Erasmo. No puedo soportar ser el motivo de tu sufrimiento ni de tu ruptura con Belle. Creo que lo mejor es que me vaya, lejos de todo esto. Mis palabras se atascaron en mi garganta. Sabía que tenía razón, pero aceptarlo era como perder una parte de mí mismo. Lo abracé con fuerza, sabiendo que esa sería la última vez que sentiría su calor. Te voy a extrañar, Dani, más de lo que puedes imaginar. Y yo a ti. Pero quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón. Unas semanas después, Dani partió al extranjero con una beca de estudios. Sus mensajes cesaron con el tiempo, y aunque intenté mantenerme informado sobre su vida, fue como si el mundo lo hubiera tragado. Mientras tanto, mi vida volvió a una especie de normalidad amarga. Belle y yo convivíamos como compañeros de casa, unidos solo por el amor hacia nuestros hijos, quienes crecieron ajenos a las grietas que dividían nuestro matrimonio. Pasaron 20 años. Mateo y Sofía se convirtieron en adultos, construyendo sus propias vidas lejos de nosotros. Yo, envejecido por el tiempo y el peso de las decisiones pasadas, continué trabajando como médico, dedicándome a los demás mientras mi propia alma se marchitaba lentamente. Un día, mientras revisaba expedientes en mi oficina, recibí una llamada que cambiaría mi vida de nuevo. Doctor, hay un paciente ingresado tras un accidente automovilístico grave. Está en estado crítico y parece que lo conoce. Cuando llegué al hospital, el tiempo pareció detenerse. Allí, en una camilla, conectado a múltiples máquinas, estaba Dani. Su rostro, aunque marcado por los años y las heridas del accidente, seguía siendo inconfundible. Mi corazón se detuvo por un instante al verlo, y un torrente de emociones que creí enterradas regresó con fuerza. Me acerqué lentamente, tomando su mano fría entre las mías. Su respiración era débil, y sus ojos apenas se abrían, pero cuando lo hicieron, su mirada se encontró con la mía. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Erasmo», susurró, su voz apenas audible. «Estoy aquí, Dani. No te preocupes, voy a cuidar de ti». No sé cuánto tiempo pasó mientras permanecía a su lado, sosteniéndolo, hablándole, esperando un milagro. Las memorias de nuestra vida juntos,
De los momentos felices y de los días oscuros se entrelazaron en mi mente. Sentí una mezcla de arrepentimiento y gratitud por haberlo conocido, por haberlo amado, incluso si el precio había sido alto. Dani luchó durante horas, pero el destino fue implacable. Su mano, que sostenía la mía con tanta fuerza, finalmente se relajó. Las máquinas emitieron un pitido constante, indicando que su corazón había dejado de latir. Me quedé allí, inmóvil, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Dani había sido una parte fundamental de mi vida, un amor que nunca se desvaneció a pesar del tiempo y la distancia. Ahora estaba perdido para siempre, pero también sentí una paz que no había sentido en años. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento supe que nunca lo olvidaría. Su memoria viviría en mí como un recordatorio de que, a pesar de los errores y las pérdidas, había amado de verdad. Y eso, aunque doloroso, era algo por lo que valía la pena vivir.